Hola a todos, este día ha llegado y por fin empecé a construir el techo de mi casa. En este video hablaré del sistema de vigas y cómo colocar el frontón. Aunque tiene marcas de tiempo, sugiero verlo completo. El siguiente paso en la construcción de la casa debía ser la colocación del frontón. Para colocar el frontón, primero era necesario cortar la parte sobresaliente del bloque sobre el cinturón de refuerzo y luego nivelar todo eso con una llana. Usé un nivel láser, estiré un hilo y puse los bloques siguiendo la guía. La primera hilera de la colocación del frontón se hizo sobre el cinturón de refuerzo, por eso la coloqué con mortero de mezcla cemento-arena. Las siguientes hileras del frontón las coloqué con espuma. Al agregar un ático durante la construcción, cambié la cantidad de bloques de gas y ya no me alcanzaron. El trabajo se realizó durante la época más complicada por los precios y disponibilidad de materiales de construcción. Así que comprar bloques de gas D300 resultó prácticamente imposible, no había en las fábricas. Tuvimos que pedir bloques de gas D400 y esperar 2 semanas, por lo que pospusimos el trabajo en el frontón y preparamos la instalación de vigas. Por suerte, en los pórticos y terrazas era necesario prever una base para apoyar los postes de la terraza del pórtico. En la casa Z7, la cimentación de postes es monolítica y más profunda que el nivel de congelación. Consideré que eso no era racional y lo hice mucho más sencillo. Cavé hoyos de medio metro de profundidad porque cavar un hoyo angosto de más de 1,20 m es casi imposible. Llené los hoyos con grava hasta 30 centímetros compactando por capas con los pies. Luego hice un encofrado permanente con restos de poliestireno extruido y con los restos de varilla hice pequeños armazones. Usé el rotomartillo para mezclar en un balde y vertí la mezcla en los moldes, añadiendo grava gradualmente. El concreto subió unos 30 centímetros más. La hinchazón del suelo por heladas puede alcanzar el 12%. Si el congelamiento es a 1 metro de profundidad, el levantamiento sería de hasta 12 centímetros. En el suelo arcilloso de la zona central, la hinchazón suele ser de 5 a 7 centímetros y no necesito eliminarla por completo aquí. La tarea es reducirlo a un par de centímetros. La grava y el poliestireno extruido, que todavía voy a agregar alrededor del perímetro, harán un excelente trabajo con esto, porque de todos modos todo esto quedará oculto bajo el pórtico y la terraza. Instalé los postes en placas atornilladas para ajustar la altura tanto durante la instalación como en el uso de la casa. Es más conveniente así. Cuando el concreto alcanzó suficiente resistencia, hice un agujero con el taladro percutor y coloqué allí anclajes de 10 milímetros. Sobre no tener experiencia, nunca había perforado y mi broca terminó pasando de esto a esto, y rompió mi pieza de concreto, porque se convirtió en una cosa rara, y la broca, al parecer, la sobrecalenté. Y además, las brocas están hechas de plastilina, así que esa cosita se desafiló y empezó a romper todo en vez de perforar. Y claro, mis manos como siempre son de oro. Usé una viga como soporte y le hice un agujero de 25 milímetros en la parte inferior para montarla en las placas. Si los agujeros son precisos, la viga se coloca sin problema. Perforé recto. En la terraza de arriba también utilicé una viga de 150 por 150. Tuvimos que levantar todo esto entre 3 personas y fijar temporalmente la estructura al mahuerlato del porche de arriba, donde ya había una sección de 100 por 150 y el claro era menor.
Levanté la viga solo, la fijé a los postes con 4 clavos de 120 por lado y en algunos puntos añadí escuadras en altura. Perforé toda la estructura, la viga, la ajusté con soportes de tornillo y ahora ya podía empezar a trabajar en el techo. Pensaba poner un techo con vigas colgantes, como en la casa vieja de mi terreno, pero el ángulo de inclinación era pequeño. Pensé, carajo, la neta sí me estoy poniendo nervioso ahorita, ¿crees que funcione? La carga de nieve podría ser demasiado grande, y aunque las calculadoras en línea decían que el techo no caería, igual dudaba por si algo salía mal. Tenía largos recortes de LVL madera que servían para hacer vigas y sostener el techo sin empuje usando vigas inclinadas. En esta configuración, el techo se vuelve 146% más confiable y se simplifica el trabajo de instalación de las vigas. Aún con este sistema de vigas, trabajar solo es casi masoquismo. Por eso, mi hermano de 2 vigas LVL vino a ayudarme unos días. Hicimos 2 vigas más cortas que serán las paredes de las futuras habitaciones del ático. Instalamos las vigas de manera que obtuviéramos una distancia de 1,5 metros de altura junto a la pared, y de pared a pared resultó ser un poco más de 4 metros. La viga LVL del travesaño, con una sección de 55 por 90, la instalamos sobre los postes. Para los postes utilicé tablas de 50 por 150, y cada una de ellas se apoyaba en las vigas del entrepiso. Pedí más tablas justo cuando la madera era más cara y escasa. Por eso, algunas de las tablas que tenía no eran de la sección adecuada, y para algunos postes clavé 2 tablas de 100 por 25 juntas. Fijamos los postes abajo temporalmente con una escuadra para que no se movieran. Clavamos todo con clavos de 100 desde 3 lados, quitamos y clavamos la escuadra arriba para la viga cumbrera. Usé una viga LVL más larga que debía apoyarse en los frontones, pero como no había, hice soportes temporales. La viga cumbrera es de 90 por 120, pero con casi 8 metros de largo. Esa sección no basta. El soporte central será permanente y luego será la pared divisoria del ático. Cuando las vigas principales estuvieron en su lugar, comenzamos a marcar las vigas del techo. Para las vigas, utilicé una tabla de 50 por 200. Subíamos la tabla hacia arriba y la colocábamos contra las vigas principales. Yo marcaba los lugares de los cortes en las vigas del techo usando un nivel. También se puede hacer la marca usando un listón con el grosor igual al del corte que se va a hacer. Ambos métodos son fáciles. Solo asegúrate de que la viga del techo toque al mismo tiempo el extremo del mahuerlato y todas las vigas principales. Después, corta las vigas del techo. Usé una plantilla para ahorrar tiempo y esfuerzo, así que hicimos los cortes en una tabla de referencia y las subimos para verificar que fueran correctos. Aquí cometí mi segundo error. Debí cortar un par de vigas de prueba, no solo una. La viga que usamos como plantilla encajó perfectamente en todos los puntos de ambos lados de la casa. Pensé que no era necesario cortar la segunda, pero más adelante vi que la mitad de los cortes no quedaron en su lugar. Las tablas presentan grandes desviaciones dimensionales. Por eso, para obtener una superficie de techo nivelada más adelante, alineamos la viga de plantilla no por el lado con el corte, sino por el otro extremo. Entonces, a pesar de la diferencia en las dimensiones de las tablas, obtendremos una superficie de techo nivelada del lado que necesitamos. La mayor parte del corte la hacía con la sierra circular y luego simplemente terminábamos con la sierra de mano. En San Petersburgo ya es verano, 32 grados. El trabajo está que arde literalmente. Las vigas aserradas las tratamos con protección contra fuego y biológica, y las tablas las tratamos en una tina que hicimos con bloques de gas y plástico. Conviene reiterar la importancia de usar guantes y gafas de seguridad para protección personal. Primero, por el extremo.
La apoyamos, cerramos la puerta, no me cayó nada en el ojo. Lavamos rápido el ojo de mi hermano y no tuvo daño, pero se quemó la mano y perdió la uña del pie. Cuídense y protejan su salud. Subíamos las vigas listas arriba para mayor comodidad, unas desde dentro y otras desde fuera de la casa. Al colocar las vigas, noté que los cortes estaban mal hechos, pero mi hermano se fue y rehacerlos solo no le parecía posible. Dejé todo igual. Luego explicaré por qué. Coloqué las vigas con más precisión y el espacio adecuado, aunque quedó algo extraño, ya que se planean ventanas para el ático y la distancia entre las vigas debe ser de 5 a 6 centímetros más que el tamaño de la ventana, que en mi caso será de 80 centímetros de ancho. No habrá problema con el aislamiento. Usaré lana mineral en rollos de 1.2 metros de ancho que se corta fácilmente para cualquier distancia entre vigas. Fijé las vigas temporalmente con una escuadra para que el viento no se las llevara y después de instalarlas, subir la escalera se volvió incómodo. Como mencionaron en los comentarios, era mejor girar la escalera temporal al otro lado. Por eso, desatornillé la escalera y volteé la base. La aseguré con tornillos a las vigas del techo y puse una traviesa entre ellas. Ahora, con la escalera, se volvió cómodo cargar los bloques y se pudo continuar levantando los frontones sobre el frontón. Tuve que pedir bloques D400 en vez de D300, aunque los D400 ya no cumplen normas de aislamiento térmico. Así se dieron las circunstancias. No entraré en detalles. Fue una decisión pensada y se eligió el menor mal. Espero que ayude a mejorar la situación. El enlucido térmico y el acabado del frontón con planken habrían sido mejor si se colocaba todo el frontón de una vez, pero resultó que al llegar la mampostería a la viga cumbrera, preparé el apoyo en el bloque y con maniobras sencillas coloqué la viga. Era mi primera vez haciendo mampostería de frontones, así que no quedó perfecta. Era mejor marcar el bloque, cortar el borde en diagonal y luego pegarlo en su lugar. Pero yo pensé que después cortaría siguiendo las vigas, y al final sufrí varios días cortando, porque todo era terriblemente incómodo. Le agregué más sufrimiento, con un cuchillo. Resultó que tiende a acabarse, y pasé todo un día maldiciendo el frontón. ¿Por qué no cortaba bien? Solo debía comprar otra sierra y habría sido más rápido. No me esforcé en cortar perfectamente recto, porque de todos modos todo quedará cubierto por los aleros del frontón. Después tuve que romperme la cabeza pensando cómo hacer esos bonitos aleros del frontón. Muchos los hacen sobre el listón, lo que arruina la apariencia de la casa. Para que quede bonito, llegó Krishin. Se requerían vigas voladizas ensambladas en forma de escalera. Tuve que rehacer una 50 por 150 uniendo dos de 2 pulgadas y atornillar una de 100 por 25 abajo como refuerzo. Para fijar las vigas hice ménsulas que sobresalían 60 centímetros del frontón. En la viga extrema no rebajé y clavé la ménsula al extremo, uniéndola a la segunda viga. Las vigas voladizas resultaron ser demasiado pesadas, además había que asomarse mucho más allá de las paredes, así que tuvimos que fijarlas entre 3 personas. Atornillábamos placas en los lugares donde debía ir la ménsula, las sujetábamos con la mano y entre 3 colgábamos cuidadosamente la viga voladiza en las placas que atornillábamos a las ménsulas. Luego nivelamos y clavamos la viga en la ménsula quitando las placas. Unía 2 vigas con una placa metálica y refuerzos de madera, poniendo a prueba el destornillador eléctrico. Tengo una emergencia, todo cayó del techo. Se rompió el rodamiento.
Aquí lamentablemente, pero incluso así intenta funcionar. Trabajé solo el 94% del tiempo, aunque mis amigos de la construcción me ayudaron. Es muy difícil y comienzo a desmoronarme, por eso tomo muchos suplementos para evitarlo. Mi hermano es médico, por eso los tomo bajo su supervisión. Tomo inositol para estar activo, omega 3 para el cerebro y vitamina D3. En San Petersburgo todos tienen deficiencia de vitamina D3. El zinc es muy bueno para los hombres. Simplemente tomo multivitaminas para que el cuerpo tenga todo lo necesario para la inmunidad. Ahora es momento de fijar bien todas las vigas principales. He visto cómo en nuestra ciudad los techos salían volando. Por eso decidí asegurarme con la fijación de las vigas y clavé cada viga en la parte más baja con 3 clavos de 120 milímetros y en el maurolato clavé 2 clavos de 120 milímetros y también las fijé a la viga de soporte. También clavé en el porche, la terraza y en el maurolato y en cada viga adicionalmente instalé 2 escuadras grandes que primero atornillé y luego aseguré bien con clavos. Para nivelar el corte en la viga de cumbrera, clavé 2 refuerzos de tabla de 50 por 150 en cada viga. Las mismas placas también las clavé al travesaño. Con la ayuda de las placas se incrementó la superficie de apoyo de las vigas sobre el travesaño y las vigas quedaron unidas entre sí. Aquí no se puede clavar la placa. Puse una placa metálica con clavos donde los cortes estaban mal en el maurelato y después coloqué el listón de soporte. Hombre araña Blick. Así, aunque mi ejecución fue torpe, el techo tuvo una carga de expansión mínima. El techo no se deslizará porque tiene gran apoyo en la viga de la terraza, del porche, la maurelata y las vigas principales. No sé cuánta fuerza necesitaría el viento. Para comenzar, había que clavar travesaños cerca de la maurelata entre las vigas, colocando la tabla de soporte para evitar que el aislamiento del ático se cayera. La fijé con clavos en un extremo y en ángulo en el otro. Aún quedan 4 lugares similares entre la pared y la viga. Aquí pondré un bloque con espuma y me equivoqué con los soportes de la terraza del pórtico. Lo ideal era verterlos con el pavimento y más cerca de la casa. Y entonces, para las vigas largas, una tabla de 6 metros habría sido suficiente. A mí me faltaron literalmente 15 centímetros y para alargarlas tuve que clavar extensiones a las vigas. Por suerte, con las extensiones todo salió sencillo. Usé los recortes de las vigas cortas, ya angulados, les hice una ranura y clavé las extensiones en su lugar. Luego podré iniciar con la membrana y el entablado, que explicaré en el próximo video. Los gastos los mostraré cuando el techo esté terminado. Así que suscríbanse al canal para no perderse nada. Si tienen preguntas, bienvenidos a los comentarios, les deseo lo mejor y hasta la próxima. Alcohol, wow.